Buena tarde. Mi grupo está conformado por Marta Torrado y Jenny Parra. Vamos a hablarles sobre historia de la gramática. Los sofistas en Grecia fueron los primeros en estudiar la lengua. Abordaron su estudio desde dos posturas, la natural y la convencional. Algunos de los aportes a la gramática de los convencionalistas fueron los conceptos de onoma, el actual sujeto, que sabemos que este sujeto es la persona, animal o cosa de quien se está hablando en la oración. El rema, el actual verbo. El verbo, como ya conocemos, es reír, cantar, jugar. Entonces, ese verbo lo encontramos en logos, en la actual oración. Por ejemplo, el perro ladra mucho. El perro es el sujeto, es el onoma de esta oración. El rema, el verbo, es ladrar. Y como tal, la actual oración, que era logos, es el perro ladra mucho. Los naturalistas, por su parte, estudiaron el idioma con base en sus anomalías. Sabemos que Aristóteles diferenciaba entre el sonido, significado y signo. Esta fue la base de la gramática estructural de Saussure. Saussure manejó lo que fue el significado del significante gracias a Aristóteles, se puede decir. Los griegos definieron también el sindesmo, partícula de conjunción que sirvió de base a los helenos para sus estudios sobre las partes de la oración. Como sabemos, la conjunción es muy importante porque es la que establece la relación entre las palabras u oraciones. Entre ellas, aunque hay muchas clases, tenemos donde, y, que, pero, si no, estamos. Entonces, esas son algunas de las conjunciones. Finalmente, debemos a Zenón los estudios sobre categorías primarias. El nombre, el adjetivo, el verbo, la conjunción, el artículo. Sabemos que el nombre es el mismo sujeto, es el sustantivo, ¿ya? El adjetivo, como sabemos, nos indica las cualidades de ese sustantivo. El verbo, como ya lo mencionamos, que son lo que hace, es la acción que realiza el sujeto. La conjunción, ya también la vimos, escuchamos de ella, que es importante porque es la que va a establecer las relaciones entre las palabras u oraciones. Y el artículo, como conocemos, lo que es el, al, el, un, unos. Bueno, en pocas palabras fueron los griegos, tanto naturalistas como convencionalistas, quienes sentaron las bases de la gramática tradicional. Las categorías secundarias, que son el número, caso, voz, modo, tiempo, está el semainón, que era el sonido material, el semainomenón, que es el significado, y cosa o situación, que es el objeto como tal nombrado. Sabemos perfectamente que el número viene siendo lo que es singular y plural. Tenemos el modo, que es cuando, bueno, ahí hay varias clases, se expresa las acciones como expresiones reales de duda, deseo, ruego, mandato. El tiempo sabemos que es el pasado, el presente, el futuro. Bueno, ya ahorita pues vamos a ver poco a poco cada una de estas categorías, cada grupo nos va a hablar sobre esto. A partir de los estudios de los griegos, los alejandrinos, pueblo egipcio que vivió en el siglo I antes de Cristo, crearon la primera gramática normativa. En ella solo daban valor a la lengua escrita. Los romanos aplicaron la gramática normativa de los griegos al latín, lengua que imponían como oficial en todos sus territorios conquistados, pero agregaron el concepto de interjección como parte de la oración. En cuanto a la lengua castellana, sabemos que esta deriva de las lenguas romance, que a su vez deriva del latín, quien a su vez viene de las lenguas itálicas y estas del indoeuropeo. Por ello, todo lo sucedido hasta este punto afectó directamente el curso de la gramática española.
Sin embargo, no fue sino hasta la conquista de América que se impulsó el estudio de la lengua española. En pocas palabras, sobre la base sentada por los griegos, los alejandrinos y especialmente los romanos levantan las columnas de lo que posterior al descubrimiento de América llegaría a ser la gramática española. Ahora los dejo con mi compañera Marta Torrado, que les va a hablar sobre la historia de la gramática en la lengua castellana. Bueno, mi nombre es Marta Torrado y vamos a continuar con este recuento de la historia de la gramática, ahora analizando algunos aspectos de la gramática en lengua castellana. Sabemos que no es posible desligar la historia de una lengua y la historia de su gramática. Por eso vamos a destacar algunos aspectos de la historia de la lengua castellana para luego caer nuevamente en los romanos y cómo ellos tuvieron también tanto que ver con el avance de la gramática en términos generales, pero también de la gramática española. Sabemos que en la era cuaternaria o paleolítica, en el territorio donde actualmente se encuentra España, suceden migraciones debido a la caza y a la pesca y posteriormente la península ibérica es habitada por los iberos. Luego de esto, vamos a destacar algunos eventos significativos saltando hasta el siglo XV a.C. con la colonización de la península ibérica por parte de los fenicios y de esta manera la llegada de un alfabeto castellano primigenio, bien incipiente. En el siglo XII a.C. los cartagineses llegan a la península ibérica y fundan la ciudad de Cartagena. Empiezan a convivir distintas culturas, entre estas los celtas que llegan en el siglo VIII, los griegos que llegan en el siglo VII y finalmente llegan los romanos en el siglo II, todo esto antes de Cristo. Los romanos, y aquí vienen ellos de nuevo, unificaron todo este territorio bajo la imposición del latín. Todas estas lenguas y dialectos llegaron a hablar latín culto las clases altas y latín vulgar las clases bajas. De ahí que el castellano tome cerca del 75% de sus voces del latín. Luego de la caída del Imperio Romano, las diferencias regionales en cuanto a dialectos dieron origen a las diferentes lenguas romances, francés, portugués, español, italiano, las cuales se llaman así por provenir de Roma justamente. En el siglo I a.C. llegan los judíos perseguidos por el Imperio Romano a este mismo territorio y sigue habiendo mezcla de dialectos y generación de nuevas palabras. Saltamos al 711 después de Cristo cuando los árabes conquistan el Imperio Visigodo en España generando nuevamente nuevos dialectos. España estuvo durante 700 años bajo el yugo árabe. En el siglo XI después de Cristo muere el rey Fernando III en 1065. Él era el rey de León y el reino de León tenía un condado llamado Castilla, el cual él hereda a su hijo Sancho II. Este condado de Castilla pasa a ser el reino de Castilla. Y sabemos que eso es importante porque de este nombre justamente toma su nombre la lengua castellana. En el siglo XI y XII aparecen las glosas, que son notas al margen de los libros, escritas no en latín, sino en castellano, y se consideran los primeros escritos en castellano. En el siglo XI también aparecen las jarchas y la primera obra literaria escrita enteramente en lengua castellana, que es el Cantar del Mío Cid. Y entre el 1252 y 1284, es decir, en el siglo XIII, vivió Alfonso X el Sabio, quien dedicó gran parte de sus esfuerzos a la institucionalización del uso del castellano. Por eso no es de extrañar que en este siglo se use por primera vez romance castellano sin latín en documentos oficiales. En el siglo XIV después de Cristo se reconoce el castellano como lengua culta, ya es hablada en ámbitos académicos y también ya es traducida. Y llegamos al año de 1492. Este es un año crucial y estuvo lleno de eventos significativos. El 2 de enero se culmina la reconquista de Castilla y se expulsa el poder de los nazaríes. Dijimos ya que luego de 700 años de vivir bajo el yugo árabe, ellos logran finalmente los españoles reconquistar, quedarse con el poder en su tierra. Esto deja el poder en manos de los reyes católicos Fernando e Isabel. Recordemos que eran ellos los que estaban al mando cuando sucedió el descubrimiento de América. El 8 de agosto se publica la primera gramática de la lengua castellana creada por el autor Antonio Nebrija y fue creada con el fin de evitar la decadencia del idioma. Sin embargo, sirvió para fines más amplios porque el 12 de octubre de ese mismo año se da el descubrimiento de América y la gramática de Nebrija es usada finalmente también para, de alguna manera, traer el idioma de una manera más formal al Nuevo Mundo. El español entonces se convierte en uno de los idiomas más hablados del mundo porque sabemos que España llegó a ser uno de los imperios más grandes del mundo anexando el Nuevo Mundo a sus territorios.
La conquista de América impulsó en muchas maneras el desarrollo del idioma debido a los innumerables documentos, cartas y crónicas escritas en el proceso. Y asimismo generó mezcla de dialectos. Sabemos que no es el mismo español el que se habla en todos los lugares de América, ¿cierto? La gramática española ha evolucionado junto con el idioma desde los albores del tiempo, pero vemos que no fue sino hasta 1492 que vino a tener su propio documento normativo bien establecido. Desde entonces los estudios gramaticales del castellano han seguido evolucionando, de tal modo que en el siglo XIX se publica la nueva gramática de la lengua castellana por parte de Andrés Bello. Esa gramática es la que sigue vigente como documento oficial hasta el día de hoy. Sin embargo, hay que destacar otros acontecimientos de la gramática en términos generales, como lo son en el siglo XVII, en 1660, cuando Anthony Cloud publica la gramática de Port Royal, nombrada así gracias al monasterio donde ambos trabajaban. Esta es una gramática general que buscaba trascender la explicación de una sola lengua en particular para adentrarse en los principios que siguen todas las lenguas en forma general. En el siglo XVIII y XIX surge la gramática comparada, cuyo fin era justamente comparar los elementos comunes de todas las lenguas. Gracias a este tipo de gramática es que podemos saber, por ejemplo, que el italiano, el francés y el español tienen la misma raíz. En el siglo XX aparece la lingüística moderna, que propone un estudio sincrónico de la lengua. Con ella aparece Saussure, quien propone una gramática más bien descriptiva que normativa, y con la publicación de sus postulados nace formalmente el estructuralismo o gramática estructural. Chomsky propone a mediados del mismo siglo, el siglo XX, la gramática generativa transformacional, que ya no es prescriptiva ni descriptiva, sino explicativa de la lengua. Es a esta gramática que pertenecen los conceptos de estructura profunda y estructura superficial. Y finalmente, en el siglo XX, surge la inquietud de estudiar la lengua ya no desde la oración, sino desde el texto, y surgen conceptos como super, macro y microestructura, dando lugar a la lingüística textual. En conclusión, la gramática ha evolucionado desde los albores del tiempo y sigue evolucionando hasta el día de hoy. De forma providencial se nos ha legado lo que hoy disfrutamos, bien sea en términos de idioma, nacionalidad o herencia cultural. Podemos concluir que el proceso no es estático y continúa hasta la fecha, pues los avances tecnológicos y la globalización permiten la inclusión de nuevos modismos y extranjerismos que generan nuevas palabras y cambios idiomáticos. Muchas gracias.